Buenos días. Continuando con el programa de este congreso, yo soy la doctora Abril Elena Maciel Fierro y les voy a hablar acerca del papel de la angiotomografía computada en el diagnóstico de muerte encefálica. A manera de introducción, es importante recordar que el diagnóstico de muerte encefálica tiene una gran relevancia o trascendencia a nivel médico, ético y legal, ya que al dar este diagnóstico se permite que se retiren todas las medidas artificiales de soporte vital y también la extracción de órganos con fines de trasplante. Acerca de los trasplantes en nuestro país, hay que recordar que tenemos una lista muy grande de pacientes en espera de un trasplante de algún órgano. El más común de ellos es el riñón, donde se tiene un registro en el tercer trimestre del año que recién terminó, 2024, de hasta 16.511 pacientes en espera del trasplante de un riñón, seguido por trasplante de córnea, hígado, corazón, etc. Entonces, en este aspecto es importante para nosotros el papel que jugamos en el diagnóstico de muerte encefálica, ya que muchos de estos trasplantes se obtienen de pacientes cadavéricos con muerte encefálica y pues de este modo contribuimos a disminuir la lista de receptores de un trasplante. Aquí tenemos una gráfica de la Senatra, que igual corresponde al tercer trimestre del año pasado, en el que nos habla de dónde vienen estos trasplantes de personas fallecidas por su tipo de diagnóstico. Y podemos ver que la gran mayoría de los trasplantes son de donadores que han tenido un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, se está buscando cada vez más incrementar el número de donantes por muerte encefálica. En ambos casos tenemos un gran descenso que coincide con el año en que la pandemia afectó más fuerte a nuestro país, en el 2020, pero pues se está buscando restablecer las cifras anteriores. De hecho, ya se superó la cifra máxima histórica que era del 2018. Durante el 2023, ya con 2.120 trasplantes de pacientes con paro cardiorrespiratorio y 560 con donadores de muerte encefálica. De estas donaciones que son derivadas de pacientes con muerte encefálica, la mayoría de ellas se dan en instituciones de la seguridad social en nuestro país, hasta el 59.26%. Es por eso que en el centro médico donde laboro tenemos una gran cantidad de pacientes que envían con diagnóstico de muerte encefálica y la mayoría de ellos con fines de trasplante. Entonces, el papel que jugamos, repito, tiene una gran relevancia para ambos casos, tanto el paciente que ha fallecido como el que puede ser un receptor de un órgano. En cuanto a la legislación al respecto, que es algo que a veces pues, nos da un poquito de incertidumbre, este temor de que conlleva el dar un diagnóstico de este tipo, es importante que nosotros conozcamos los artículos de la Ley General de Salud que se encuentran en el capítulo 4, el artículo 343, nos habla acerca de cuándo se puede determinar una muerte encefálica. En este caso menciona que se determina cuando se tiene una ausencia completa y permanente de la conciencia, así como una ausencia permanente de respiración espontánea y la ausencia de reflejos del tallo cerebral, los cuales se manifiestan por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares al realizar pruebas vestibulares y la ausencia de respuesta a estímulos dolorosos o nociceptivos. Siempre que se ha descartado que el paciente se encuentra bajo efectos por narcóticos, sedantes, barbitúricos o bien sustancias neurotrópicas. Entonces, la parte clínica es lo primero que nos va a orientar cuando un paciente tiene muerte encefálica o cerebral. Cuando ya se tiene esta sospecha, entonces recurrimos a las pruebas diagnósticas,
donde entra entonces el artículo 344, que nos habla que para corroborar la muerte encefálica tenemos dos métodos. Uno, el electroencefalograma, en el cual se debe de demostrar la ausencia total de actividad eléctrica, esto obviamente siendo valorado por un médico especialista en el área, y la parte en la que imagenología tiene un gran papel, que es cuando por medio de cualquier otro estudio de gabinete se demuestre de forma documental la ausencia permanente del flujo encefálico arterial. Eso es lo que norma nuestra ley hasta actualmente en el país. Se propuso una reforma a estos artículos en la cual buscaban que únicamente se utilizara como método de imagen la arteriografía, pero esta propuesta no fue autorizada, dado que es un método pues más inaccesible, tanto por las salas de hemodinamia que se requieren, así como el personal especialista para hacer este tipo de estudios. Entonces, hasta la fecha se pueden utilizar los métodos como la angiotomografía, la angioresonancia, y en algunos casos utilizan estudios de medicina nuclear, pero lo que más se ha utilizado es la angiotomografía. Ahora, hablando acerca de cómo es que sucede el fenómeno de la muerte encefálica, pues lo primero que tiene que pasar es que exista una lesión estructural al encéfalo, ya sea supratentorial, infratentorial o de forma global. Esto manifestado por un edema del parénquima encefálico que secundariamente condicionará aumento de la presión intracraneal. Con este aumento se va a generar también cambios en la perfusión encefálica o de la perfusión vascular, y esto va a ocasionar un paro de la circulación intracraneal, lo que secundariamente llevará a áreas de isquemia, posteriormente de infarto del encéfalo. Y finalmente con esto llegamos al diagnóstico de muerte cerebral. Entonces tiene que existir, así fundamentalmente, una diferencia de la presión intracraneal con la presión arterial sistémica. Cuando la presión intracraneal supera a la presión sistémica, entonces viene el fenómeno de la vasoconstricción, isquemia y muerte cerebral. Como habíamos hablado, antes de que nosotros realicemos una prueba de imagen, pues tenemos que tener requisitos clínicos. Entonces, aquí entran nuestros compañeros pues, los clínicos y los quirúrgicos en esta evaluación del paciente. Tenemos que nosotros, ya cuando autorizamos hacer un estudio de este tipo, estar seguros que pues, el paciente mantiene una temperatura corporal normal, mayor a 36 grados centígrados. Además, la presión sistólica debe ser mayor a 100 milímetros de mercurio. Se debe de haber realizado el examen neurológico buscando los reflejos de tallo, la actividad motriz espinal y realizando también pruebas de apnea. Entonces, cuando ya se cuenta con estos prerequisitos, es cuando vamos a la realización de las pruebas diagnósticas instrumentales, en donde vamos a buscar diferentes cosas. Entonces, existen las pruebas en las que se busca determinar la presencia del flujo sanguíneo cerebral. Para este fin, contamos con métodos como la angiografía cerebral convencional, que ya hablamos que no está tan disponible en todos los centros hospitalarios, la angiotomografía por tomografía o resonancia y el ultrasonido Doppler transcraneal. Son métodos en los que vamos a buscar el flujo sanguíneo. También hay métodos en los que se busca la perfusión cerebral. Para este fin se puede realizar un estudio de medicina nuclear tipo SPECT-CT o bien el angiograma cerebral. También métodos que no están tan disponibles en nuestro medio y por ende no están tan estudiados. Y también contamos con pruebas neurofisiológicas. Se busca determinar la actividad cerebral a través de potenciales evocados y el electroencefalograma. Entonces nosotros pues nos vamos a enfocar a los métodos de imagen.
Aquí en esta tablita podemos ver los parámetros de confiabilidad y de disponibilidad de estos métodos y podemos ver pues que la angiografía por tomografía es un método que tiene una alta disponibilidad, eso es principalmente por lo que vamos a recurrir a ella, y su confiabilidad es moderada, pero esto se va a aumentar pues por la expertise del personal médico que valore y realice estos estudios. Por eso vamos a revisar pues cuáles son los hallazgos y el protocolo establecido para este fin. Entonces, como dijimos, el método de imagen de la angiotomografía busca demostrar la ausencia de la opacificación vascular intracraneal. Para esto vamos a realizar un protocolo de varias fases, iniciando siempre con una tomografía simple de cráneo en la cual podemos encontrar pues si el paciente tiene edema, tiene sangrado, áreas de isquemia, tumores, herniaciones, etcétera, todo lo que pudo haber ocasionado la secundaria incremento de la presión intracraneal y la muerte encefálica. El siguiente paso en nuestro protocolo es realizar una angiotomografía cerebral. En esto buscamos una adecuada fase arterial para poder valorar bien todas estas estructuras que ahorita vamos a ir desglosando, y siempre debemos de complementar con la fase venosa, que generalmente se realiza al minuto después de la inyección del medio de contraste por vía endovenosa. Ya con estas imágenes recurrimos al postproceso con reconstrucciones multiplanares, así como en proyección de máxima intensidad y volumen rendering para su evaluación más completa. Aquí entonces vamos a buscar la ausencia de opacificación, pero a veces podemos encontrar un poquito de opacificación todavía. Vamos a ir viendo entonces qué vamos a hacer en estos casos, cuál es el diagnóstico que debemos de manejar y cuáles son las implicaciones médico-éticas y legales. ¿Ok? Siempre, aquí esto es importante, corroborar para saber si nuestro estudio está bien hecho, que se mantenga el contraste en las ramas de la arteria carótida externa. Si esto está presente, entonces podemos estar seguros de que nuestra fase arterial está bien realizada. Como decía, el paciente debe estar estable hemodinámicamente. Esto debe ser con una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y también mantener una diuresis mayor a 100 mililitros por hora. Si esto no se cumple, entonces el que nosotros no tengamos opacificación de la circulación intracraneal no es un dato confiable para el diagnóstico de muerte encefálica por este método. ¿Okay? Entonces, sí es importante involucrarnos en la parte clínica de estos casos. Otro aspecto importante es, se recomienda, según diversos estudios, que se espere al menos 6 horas entre que se hace la evaluación clínica de muerte encefálica y se encuentran estos datos sospechosos y que se realice la angiotomografía, ya que en algunos casos en este lapso de tiempo aún puede permanecer un poco de la circulación intracraneal y entonces pues darnos un falso positivo, sesgarnos un poquito nuestro diagnóstico y pues terminaríamos repitiendo la prueba. Entonces lo mejor es dar este lapso para hacer la prueba de angiotomografía. Y otro punto que también es importante es que siempre debemos de corroborar la vía de administración del contraste, que debe ser una vía venosa periférica, que sea la adecuada en su calibre, que tolere el flujo necesario para una angiotomografía, verificar que no haya extravasación del contraste, porque este factor pues también nos puede alterar la llegada del contraste hacia la circulación intracraneal. Muy bien, entonces ya tenemos a nuestro paciente, ya se le hizo toda la evaluación clínica, estamos seguros de los signos que son sospechosos de muerte encefálica. Vamos a proceder a realizar la angiotomografía. En esta tabla pues, tienen los parámetros que utilizamos para realizar el estudio. Se recomienda que el tomógrafo sea de al menos 16 filas de detectores por la velocidad en la adquisición.
Como decía, fase simple, fase arterial, en la que vamos a utilizar el SureStar para su realización sin agregarle ningún retardo y complementar con la fase venosa a los 60 segundos de la administración del contraste. Entonces, en la fase simple, pues vamos a tener signos indirectos que ya nos van a empezar a hablar de la muerte encefálica. Uno de estos signos frecuente que encontremos es el del cerebelo blanco o denso, en el cual pues nos traduce una isquemia importante, significativa del parénquima supratentorial, con preservación de la circulación de la fosa posterior y por ende una adecuada perfusión del cerebelo y del tallo. También podemos encontrar el signo de la pseudohemorragia subaracnoidea, que se condiciona por esta importante disminución en la amplitud de los surcos y las cisuras, se comprimen los vasos sanguíneos que transcurren por estos espacios y se ven más densos de lo que normalmente se deberían de ver, y entonces nos genera una imagen que simula una hemorragia subaracnoidea. Entonces se habla de un severo edema cerebral. Ahora, si un paciente está normal, está sano, mantiene su flujo sanguíneo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues tenemos la fase arterial y la fase venosa, en la cual vamos a ir identificando las ramas corticales de la cerebral media, que están señaladas en la flecha, las ramas de la cerebral anterior con la pericallosa y sus respectivas corticales. En esta fase podemos ver las venas cerebrales internas, que también son muy importantes y vamos a ver que tienen gran relevancia en el diagnóstico de muerte encefálica, y la vena de Galeno. Entonces, el polígono de Willis, pues claro, lo vamos a observar, pero no es una parte de los criterios para hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Son las ramas que ya les mencioné, cerebral media, cerebral anterior, las venas cerebrales internas y vena de Galeno, lo que vamos a buscar objetivamente. Entonces, para el diagnóstico de muerte cerebral se han hecho pues varios estudios, se han propuesto diferentes criterios. La primera persona o grupo de trabajo que generó estos criterios fue el del doctor Dupas en 1998, quien estableció un score de 7 puntos, dándole un punto a cada estructura vascular, empezando por las arterias pericallosas. Entonces tenemos 2. Las ramas corticales de las cerebrales medias, entonces vamos igual a cada lado, son otras 2, vamos con 4 puntos. Las venas cerebrales internas, que también son 2, ya son 6 puntos, y la vena de Galeno, que nos da 1 punto. Así es como se forma el score de 7 puntos. Entonces, por cada una de estas estructuras que no tenga paso de contraste, sumamos 1 punto. Al contar con los 7 puntos, según estos criterios, ya se puede establecer el diagnóstico de muerte encefálica. En 2007 se genera otro score con 10 puntos por el doctor Combes, en el cual agregan también la valoración de circulación posterior. Aquí se suma arteria basilar, las arterias cerebrales posteriores en su segmento P2, arteria cerebral anterior, segmento A3, y arteria cerebral media en su segmento M4. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 7 puntos y se le suman los 3 puntos de las estructuras venosas, 2 para las venas cerebrales internas y 1 para la vena de Galeno. Entonces aquí ya son más los requisitos para poder hacer un diagnóstico por imagen de muerte encefálica. Y en 2009, 2 años después, se genera otro score con menos puntos. Aquí se quedan con 4 puntos, únicamente valorando los segmentos corticales de arterias cerebrales medias y las venas cerebrales internas. Entonces, el equipo del Dr. Frampas considera que no necesitamos tener ausencia de opacificación de cerebral anterior o de circulación posterior, que sencillamente con ya dejar de tener circulación en ramas corticales de cerebral media y venas cerebrales internas es suficiente para establecer el diagnóstico. Bueno, entonces vamos a evaluar algunos casos, ¿no? Lo más fácil para todos sería pues que nuestro paciente llegara como este. Absolutamente nada de opacificación a nivel intracraneal, ni en fase arterial, ni en fase venosa. Ahí nadie tiene miedo de dar un diagnóstico de muerte cerebral. Con toda certeza
podemos ver que hay un afilamiento progresivo de la arteria carótida interna desde su segmento cervical. No logra llegar contraste hacia circulación intracraneal, polígono y sistema vertebrobasilar. Aquí podemos ver pues que el estudio está bien hecho porque sí tiene opacificación de ramas de la carótida externa, y en fase venosa no tenemos absolutamente nada de opacificación de vena de galeno o cerebrales internas. En este caso, no hay duda alguna, el paciente tiene muerte encefálica. Pero no todos los casos son iguales, sobre todo cuando el paciente ya fue sometido a algún procedimiento de descompresión del cráneo. Entonces, podemos tener una fase arterial con una franca ausencia de opacificación de las estructuras intracraneales. Corroboramos primero, las ramas de la carótida externa están opacificadas, el estudio está bien hecho. No tenemos opacificación de ramas corticales de la cerebral media ni de cerebral anterior. Podemos ver el afilamiento progresivo de la carótida interna desde su segmento cervical, pero al hacer una fase venosa sí hay cierto paso filiforme tenue del contraste hacia el polígono de Willis. A pesar de esto, este caso es positivo para muerte cerebral, porque siempre puede haber un reflujo en fase venosa hacia estructuras arteriales que nos generen esta tenue opacificación. Sin embargo, a pesar de eso, no hay paso hacia ramas corticales, tanto cerebrales medias como de cerebrales anteriores, utilizando los criterios de Dupas y de Frampas, que son los que valoran más estas estructuras. Y si utilizáramos el criterio de 10 puntos, pues tampoco vemos opacificación de circulación de la basilar, que ellos sí consideran este punto. Entonces, a pesar de este hallazgo, sigue siendo un caso positivo de muerte encefálica. Aquí tenemos otro caso, fase arterial, bien hecho nuestra fase, tenemos opacificación de ramas de la carótida externa. Vemos que es un paciente que ya tuvo un procedimiento de descompresión, tiene un edema cerebral importante, incluso con hernia transcalvaria, borramiento total de surcos, de cisuras, de pérdida de la interfase entre sustancia gris y blanca, se ve un cerebro hipodenso, no hay opacificación de ramas corticales, en ninguno de los planos vemos circulación. Sin embargo, se hace la fase venosa y entonces genera la duda. Tengo un poco de contraste en ramas corticales de cerebral media, un poco en ramas de la cerebral anterior, aquí de la pericallosa, y aquí corroboramos otra vez hacia cerebral media. Sin embargo, es una fase venosa, por ende, yo tengo que ir a buscar las venas cerebrales internas, la vena de galeno, y podemos ver que no están opacificadas. Este es un signo positivo para muerte encefálica. Ese sutil paso del contraste hacia circulación arterial no es significativo, no quiere decir que aún haya persistencia de una circulación arterial normal. Este es un caso de muerte encefálica con toda certeza y con toda tranquilidad pueden firmar su reporte como tal. Un ejemplo más, entonces aquí pues es una franca hemorragia parenquimatosa, ya tiene cambio quirúrgico, edema encefálico con herniación transcalvaria. Lo mismo, buscamos siempre en nuestra fase arterial las ramas de la carótida externa, está bien hecho el estudio, no hay opacificación de vasos a nivel intracraneal y puede llegar a haber un poco de paso de contraste durante fase venosa, pero mientras no opacifiquen las venas, tenemos un caso positivo de muerte encefálica. Y un casito más muy similar. Entonces les pongo todos estos casos en los que puede generar la duda. Sin embargo, vámonos a los criterios. Lo que buscamos es ramas corticales, cerebrales medias, cerebrales anteriores y sobre todo las venas cerebrales internas. Entonces aquí, aunque tenga este paso filiforme del contraste, no es suficiente para tener una adecuada perfusión del parénquima encefálico. Entonces ya es un caso de muerte cerebral. Otra vez, aquí podemos ver
pareciera que hay contraste hacia vena de Galeno. Esto no es una vena normal, esto no es opacificación normal de la vena, esto es reflujo, se quedó ahí un poquito estancado, pasa el contraste hacia circulación arterial, sin embargo se queda únicamente en ramas de polígono de Willis, si acaso llega a M2, pero no tenemos ramas corticales. Este también es un caso positivo para muerte cerebral. Entonces, como les decía, nunca se salten la fase venosa. Esta fase es de gran importancia, dado que en algunos casos la ausencia de las venas cerebrales internas puede ser básicamente el único signo que encontremos seguro. Puede haber un poquito de paso filiforme hacia las arterias y nos queda duda, pero al ver que no pacifican las venas cerebrales internas, estamos ante un signo precoz, sensible y específico de muerte cerebral. Entonces, por favor, siempre complementen su estudio con esta fase venosa al minuto de la administración del contraste. ¿Okay? Y bueno, aquí podemos ver otro caso que pues ahí generó un poquito de conflicto en el hospital. Tenía la fase arterial, no pacifican las ramas corticales, todo el mundo está muy confiado que no hay circulación. Sin embargo, en la fase venosa sí llega a opacificar un poco ramas corticales, pero no hay opacificación de venas cerebrales internas o de vena de Galeno. Con eso se pudo establecer el diagnóstico de muerte cerebral. Ahora, ¿cuándo puedo ver que sí opacifica algo y sin embargo aún así ser una muerte cerebral? Pues cuando tenemos circulación posterior. Si yo tengo que hay opacificación de venas, de arterias vertebrales y basilar, no quiere decir que con eso yo descarte muerte cerebral. Recordamos, hay solo un protocolo que pone un score de 10 puntos para diagnóstico de muerte cerebral, en el que ellos consideran a la basilar y a las cerebrales posteriores. Sin embargo, ese protocolo pues, no es tan aceptado, lo que más se acepta es el score de 4 y de 7 puntos. Entonces, si yo tengo lo necesario para cumplir mi score de 7 puntos, pero opacifica la basilar, eso no hace que yo descarte la muerte cerebral. Lo mismo vamos hacia las arterias cerebrales posteriores, venas oftálmicas, la porción de los senos cavernosos o venas superficiales. Puede haber opacificación de cualquiera de estas estructuras y aún así ser positivo para muerte cerebral. Mencionaba que también en el postproceso podemos agregar nuestras reconstrucciones de volumen rendering. No son necesarias para el diagnóstico, sin embargo, algunos clínicos pues las piden, les da mayor certeza para el diagnóstico, se pueden agregar sin problema y pues a nosotros nos puede ayudar a demostrarles cuando un estudio está bien realizado, como en este caso, que opacifican ramas de la carótida externa del lado que no está operado y así podemos pues un poquito darles más tranquilidad, más certeza a ellos de lo que les estamos poniendo en nuestro reporte. Y en esta tablita pues se han estudiado los scores de 4, 7 y 10 puntos en diferentes tiempos por diferentes grupos de estudio en hospitales diferentes. Y pues se ha visto que la sensibilidad es muy buena, mucho mejor en el score de 7 puntos y de 4 puntos. Entre más puntos pongamos nosotros para establecer un diagnóstico, pues más complicamos la sensibilidad porque puede opacificar un poquito de una de estas estructuras y con eso ya no cumple el score, ya no se puede dar el diagnóstico. Entonces, se recomienda que para sus diagnósticos utilicen el score de 4 o de 7 puntos. Y bueno, para concluir nuestra plática, vamos a recordar que es muy importante cuando nosotros hacemos un diagnóstico un estudio para diagnosticar muerte cerebral, tiene gran trascendencia a nivel médico, ético y legal, y por eso pues, tenemos que conocer muy bien cuál es el protocolo de estudio y cuáles son los hallazgos que debemos de reportar siempre.
En México buscamos que se incremente la donación de órganos en pacientes con este diagnóstico. Desafortunadamente aún pues hay mucho tabú, miedos, mitos acerca de que si yo digo que soy donador de órganos me van a dejar morir y no sé cuántas cosas. Eso no es cierto. Hay muchas pacientes que requieren de un órgano y en pacientes con muerte encefálica pues se pueden obtener hasta 7 o más órganos. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico oportuno, esos órganos se pueden recuperar y pueden salvar la vida de alguien más. En cuanto a los métodos de imagen, vemos la angiotomografía no es el único que se puede utilizar, sin embargo, por su disponibilidad, por ser rápido y relativamente sencillo de realizar, pues se prefiere para estos diagnósticos y es importante como médicos radiólogos pues que conozcamos su protocolo de adquisición y de interpretación. Espero que esta plática haya sido de utilidad para todos ustedes y les agradezco mucho por su atención.